Muchas gracias María Isabel por la invitación. Entonces, pues bueno, me da mucho gusto estar aquí para contarles un poquito de este trabajo que es lo que estuve haciendo en el doctorado principalmente y luego he seguido colaborando con Justin McEnroy y Felix Reren, que ellos, bueno, no eran mis compañeros exactamente porque no tenían su mismo asesor, pero estaban, digamos, en la red de colaboración. Sí, son más o menos, somos contemporáneos, digamos, ¿no? Más o menos. Bueno, entonces primero va a ser una introducción general sobre álgebras. Entonces voy a tratar de darles un panorama general sobre álgebras y qué es lo que me refiero de álgebras. He escuchado alguna vez que un matemático famoso se sentía mal con el nombre de álgebra porque álgebra es como el nombre del área, pero aparte es el nombre de un objeto matemático en el área. Entonces, bueno, aquí vamos a hablar del objeto matemático. ¿Por qué tiene una y Porque es parte 1. Sí, parte 1 de la plática. Sí. Entonces, bueno, un álgebra sobre un campo F es básicamente un espacio vectorial sobre F, que bueno, espero todos ustedes conocen lo que es un espacio vectorial, y tenemos un producto, que así podemos denotar como puntito, de A en A, que toma dos elementos de A y te da otro elemento de A, y satisface estas propiedades. Entonces, bueno, básicamente las propiedades, pues también las conocen ustedes, es la propiedades distributivas con respecto a la suma. Entonces aquí ponemos las dos propiedades porque no asumimos necesariamente que la operación, que el producto sea conmutativo. Entonces ponemos distributividad por la izquierda, distributividad por la derecha, y también si tienes un vector por un escalar, lo puedes sacar fuera del producto o lo puedes poner en la otra entrada, ¿no? Entonces estas propiedades, de hecho, pueden resumirse diciendo que el producto que está aquí, o que esta operación binaria que tiene el espacio vectorial, es bilineal, porque es, digamos, en cierta forma, lineal en la primera coordenada y lineal en la segunda coordenada del producto, y también saca los escalares, ¿sí? Entonces, en esta plática no vamos a asumir que las álgebras son asociativas o conmutativas, pero bueno, en caso de que el producto sea asociativo, es decir, satisface la propiedad asociativa que ustedes conocen, pues el álgebra se llama asociativa. En caso de que el producto sea conmutativo, el álgebra se llama conmutativa, ¿sí? Entonces hay muchos matemáticos que a lo mejor se sienten, no sé, más cómodos trabajando nada más con cierto tipo de álgebras, o a veces para algunos matemáticos si es un álgebra ya automáticamente debe ser asociativa, por ejemplo, ¿no? O automáticamente debe ser conmutativa, etc. Para nosotros, nada. Sí, entonces ahorita no asumimos nada. Ok, entonces bueno, aquí hay una pequeña tabla tratando de clasificar ejemplos entre álgebras que pueden ser asociativas o no asociativas y conmutativas o no conmutativas. Entonces bueno, el primer cuadrito de aquí, pues a lo mejor es el que están más familiares ustedes. Entonces si consideramos a un campo, o sea, un campo es un espacio vectorial sobre él mismo, sobre el mismo campo, ¿no? De dimensión 1, de hecho. Y pues bueno, el campo ya tiene dos operaciones, ya tiene la suma, ya tiene el producto y satisface pues todas las propiedades que quisiéramos. Entonces pues va a ser un álgebra asociativa y conmutativa, ¿sí? Otro ejemplo, por ejemplo, si ustedes toman a los polinomios sobre un campo, pues ustedes saben, es un espacio vectorial, en este caso es un espacio vectorial de dimensión infinita, y tienen la suma de polinomios, pero además tienen la multiplicación de polinomios, y esa multiplicación es distributiva sobre la suma, es decir, cumple las propiedades anteriores. Entonces también los polinomios, por eso a veces la gente puede decir el álgebra de polinomios, porque bueno, formalmente de hecho sí es un álgebra, ¿no? Es un espacio vectorial con un producto bilineal. Entonces bueno, este cuadrito es el más conocido tal vez. Luego, este cuadrito de acá abajo son las álgebras asociativas no conmutativas. Entonces bueno, uno de los ejemplos más fáciles de encontrar, pues son las matrices, ¿no? Ustedes saben, las matrices sobre un campo también son un espacio vectorial. Tenemos la suma de matrices, multiplicación por escalar, y además tenemos un producto, que es la multiplicación de matrices, y ese producto es distributivo respecto a la suma. La diferencia aquí es que, como ustedes saben, la multiplicación de matrices ya no es conmutativa en general. Entonces, por eso estamos en el cuadrito de aquí abajo de álgebras asociativas, pero sí es asociativo el producto. Entonces son álgebras asociativas no conmutativas. Y otro ejemplo famoso de una álgebra asociativa no conmutativa son los cuaternios. Entonces, tal vez han escuchado hablar de ellos. Pues básicamente la idea es, se quería encontrar una generalización de los números complejos, ¿no? Como ustedes saben, de los números reales podemos pasar a los números complejos añadiendo una coordenada, ¿no? La coordenada imaginaria, entonces, definiendo un producto, y ese producto pues es súper bueno porque satisface todos los axiomas de un campo,
¿sí? Entonces los complejos es un campo. Entonces se trata de hacer eso para, agregando más coordenadas. A lo mejor una pregunta natural sería, bueno, agregamos una coordenada real, o sea, es decir, la coordenada imaginaria, pues tenemos coordenada real, coordenada imaginaria, tenemos un campo. ¿Es posible repetir este proceso añadiendo más coordenadas y obtener otro campo, por ejemplo? Entonces la respuesta es que no. Bueno, al menos si quieren añadir un número finito de coordenadas, es imposible. Ya no hay ningún otro campo que puedan definir así. Pero de lo mejor que se puede hacer son los cuaternios. Entonces para los cuaternios necesitan 4 coordenadas reales y ustedes pueden definir un producto en esas 4 coordenadas reales y satisface casi todos los axiomas de un campo, excepto que es no conmutativo, ¿sí? Entonces en particular va a ser también una álgebra asociativa, pero no conmutativa. Luego, bueno, yéndonos al cuadrito de aquí al lado, de los cuaternios, tratando de nuevo, replicar ese proceso de añadir coordenadas a los reales, pues pueden añadir 8 coordenadas y tienen que sacrificar otra propiedad, ¿no? Ya no van a poder encontrar un campo de nuevo, pero si añaden 8 coordenadas, hay una forma de definir a los octoniones, pero ahí sacrifican asociatividad también, ¿no? Entonces, cumple, las propiedades de suma, pues bueno, son sencillas, las satisfacen siempre. El producto va a ser en este caso no asociativo, no conmutativo, pero bueno, al menos satisface las propiedades distributivas, ¿no?, de una álgebra. Entonces los octoniones, estas dos, los cuaternios y los octoniones, son álgebras reales, decimos reales porque el campo sobre el que están son los reales, y esta sería de dimensión 4, de dimensión 8. Entonces, otro ejemplo de una álgebra no conmutativa y no asociativa sería pues R3 con el producto cruz de vectores. Entonces de álgebra lineal tal vez recuerden cómo se hace el producto cruz, que toman ahí 2 vectores, luego tienen que hacer un determinante por unas coordenadas, etc. Entonces bueno, ese producto cruz ustedes pueden demostrar propiedades que cumple y no es conmutativo. De hecho es anticonmutativo, es decir que si quieren ustedes voltear el orden en el que aparecen los factores, se pone un signo menos. Y tampoco es asociativo ese producto, ¿sí? Pero sí es distributivo, o sea, entonces tenemos una álgebra también. Entonces, de hecho, este caso particular es este ejemplo particular de R3 con el producto cruz es una álgebra de Lie. Entonces, no voy a hablar mucho de álgebras de Lie ahorita, pero para los que hayan escuchado antes, pues son álgebras no asociativas y de hecho son anticonmutativas que satisfacen una identidad especial que se llama la identidad de Jacobi, ¿sí? Entonces, bueno, no voy a hablar ahorita de ellos, pero pueden leer más en Wikipedia, donde ustedes quieran. ¿Sí? Entonces ahora la pregunta es si alguno de ustedes podría pensar en un ejemplo de una álgebra conmutativa y no asociativa. Álgebras de Jordan. Álgebras de Jordan, exactamente. Entonces ahí está un ejemplo que es, de hecho, mi siguiente diapositiva. Pero, no, sí, perfecto, pero qué bueno, porque es una pregunta verdadera. ¿Sí? Entonces sí, exactamente, las álgebras de Jordan son un ejemplo. Y en esta plática, de hecho, nos vamos a enfocar en otros ejemplos, además de las álgebras de Jordan, de álgebras conmutativas y no asociativas, ¿sí? Pero entonces, bueno, esto nomás es como un panorama general de las álgebras. Entonces, bueno, sí, precisamente en ese cuadrito que había signos de interrogación, uno de los ejemplos más básicos, más importantes, pues son álgebras de Jordan, que son álgebras conmutativas y que deben satisfacer esta identidad, la identidad de Jordan. Entonces, es decir, el producto va a ser distributivo, va a ser conmutativo también, pero no va a ser asociativo, pero satisface esta identidad que al menos te dice cómo se comportan los paréntesis en un escenario específico, ¿no? ¿Qué es esto? Y a partir de esta identidad ustedes pueden trabajar y decir más cosas sobre las álgebras de Jordan, ¿no? Definir más cosas. Entonces, bueno, fueron inventadas pues, por Pascual Jordan. En general son álgebras no asociativas, salvo en dimensiones muy bajas me parece que serían asociativas, pero sí son asociativas en potencias. Entonces, ¿qué significa asociativa en potencia? Que si ustedes toman un mismo elemento y lo multiplican consigo mismo, entonces ahí no importa dónde pongan los paréntesis, pues. O sea, el producto a a la n está bien definido siempre, pues. No importa dónde pongan los paréntesis, a a la n siempre va a dar lo mismo, pues. ¿Sí? Entonces, hay otras álgebras más, vamos a decir, más feas, que ni siquiera son asociativas en potencias. Entonces, de las álgebras que vamos a hablar ahorita, ni siquiera son asociativas en potencias, lo que significa, pues, que eso, ¿no? Que no podemos definir bien lo que es una potencia de un elemento.
Entonces, bueno, en general hay un proceso, si ustedes tienen una álgebra asociativa, siempre pueden construir una álgebra de Jordan haciendo esto. Aquí este circulito sería como su nuevo producto, ¿no? Entonces, A ya es asociativa en este caso, y se puede definir con base en esta álgebra asociativa una álgebra de Jordan que se nota así como A más, y hacen esto, ¿no? Toman el nuevo producto, el producto de Jordan de los dos vectores, sería el producto antiguo, el producto asociativo de A a B más B por A sobre 2. Entonces hay un proceso similar para, dado una álgebra asociativa, construir una álgebra de Lie. Entonces básicamente es lo mismo, solamente que aquí le ponen menos. Sí, pero lo demás es igual. Bueno, aquí obviamente hay que tener cuidado con esta característica 2, etcétera, ¿no? Pero bueno, supongamos que ahorita no nos importa mucho eso. Ok, entonces otro ejemplo que está en el cuadrito 2, de un ejemplo de una álgebra conmutativa pero no asociativa, es el álgebra de Grice. Entonces, este señor de aquí es Grice, Robert Grice. ¿Estos árboles se usan para talar árboles? Pues no sé, esta foto yo la saqué de su página web, así que la pueden checar, es pública. Entonces, bueno, el álgebra de Grice es una álgebra real no asociativa y conmutativa construida por Robert Grice en 1980. Entonces, ¿qué tiene de especial? Pues bueno, es una álgebra real también, como otros ejemplos que hemos visto, es decir, está sobre los reales. Tiene dimensión 196.884. Entonces, esta es una álgebra particular, pues no es una familia de álgebras, como las álgebras de Jordan de las que hablábamos, pues las pueden definir ustedes en cualquier dimensión, nada más con que se cumpla la identidad que estaba ahí de Jordan, ¿no? Esta álgebra de Grice es una álgebra muy específica, con un producto muy específico y con una dimensión específica, que es 196.884. Y entonces su importancia viene de que si ustedes consideran el grupo de automorfismos del álgebra, entonces, ¿qué es el grupo de automorfismos del álgebra? Pues bueno, toman las transformaciones lineales que vayan de Bm a Bm, que sean invertibles, y además quieren que preserve el producto entre los vectores, porque ustedes tienen un producto, ahora tiene una estructura extra. Entonces, que preserve el producto, pues significa que si ustedes aplican la transformación a un producto, es lo mismo que aplicar la transformación a cada uno de los vectores. Entonces, esos son automorfismos del álgebra. Los automorfismos de un álgebra siempre van a formar un grupo, y resulta que el grupo de automorfismos de esta álgebra es lo que se conoce como el grupo simple esporádico del monstruo. Entonces, bueno, para los que no han escuchado hablar del grupo de esporádico monstruo, aquí hay un pequeño paréntesis, voy a hablar de esto. Entonces, bueno, en algunas pláticas ya se mencionó del teorema de clasificación de grupos simples, el doctor Gerardo Draghi lo mencionó. Entonces, bueno, aquí les pongo, esta es la tabla periódica de los grupos finitos simples, que la pueden encontrar en internet también. Entonces, bueno, esto como trata de resumir el teorema. Básicamente, ustedes saben, un grupo simple es un grupo que no tiene subgrupos normales propios no triviales. Entonces, ustedes saben que un grupo finito puede descomponerse, en cierta forma, en unos factores de composición, ¿sí? Entonces, y estos factores de composición deben ser simples también. Entonces, esta descomposición pues, no es tan buena como, digamos, una factorización de números en números primos. ¿Por qué? Porque los factores de composición no determinan únicamente al grupo. Sí puede haber dos grupos no isomorfos con los mismos factores de composición, pero bueno, de todas maneras sí dicen propiedades del grupo, ¿no? Y es como lo mejor que se puede hacer para factorizar, entre comillas, a un grupo. Entonces, el asunto es que todo grupo finito puede factorizarse en grupos simples, y uno de los teoremas más importantes de teoría de grupos y a lo mejor pues, de álgebra o de matemáticas en general, demostrados a finales del siglo XX, o bueno, demostrados también entre comillas, a finales del siglo XX, es el teorema de clasificación de los grupos finitos simples. Entonces, básicamente este teorema dice que cualquier grupo finito simple debe ser o un grupo cíclico de orden primo, que son esta columna que están acá. Entonces, los grupos cíclicos de orden primo, pues obviamente van a ser simples, porque ni siquiera tienen subgrupos propios no triviales, ¿no? Porque el teorema de Lagrange sabemos que el orden de un subgrupo debe dividir al orden del grupo, pero si el orden del grupo es primo, pues nada más puede ser o uno o el primo. ¿Sí? Entonces ni siquiera tienen subgrupos intermedios, digamos. Entonces estos son los de acá y estos pues están fáciles, ¿no? Van a ser el caso abeliano. Todos los demás, el resto de la tabla, van a ser no abelianos. Entonces el siguiente caso, tal vez más sencillo, pues son los grupos alternantes, que tal vez en su curso de teoría de grupos alcanzaron a demostrar
que para n mayor o igual que 5, los grupos alternantes son simples también. Entonces son esta columna de acá. Son grupos de permutaciones pares, ¿no? Como recordarán. Y todas estas columnas de aquí en medio son los que se llaman grupos de tipo Lie. Entonces estos, pues bueno, no es lo mismo grupo de tipo Lie que grupo de Lie, por cierto. Entonces, un grupo de Lie, pues ustedes saben, pues tiene que tener una estructura diferenciable y no sé qué, pero en este caso son finitos. Entonces no es que tiene esa estructura, pero están inspirados en esa construcción, en la construcción de los grupos de Lie. Entonces hay, básicamente pues podemos decir que son grupos de matrices que preservan ciertas formas y están clasificados también en grupos clásicos y grupos excepcionales, ¿no? Pero bueno, serían todas estas columnas de aquí, que son familias infinitas, por cierto. Aquí lo ponen para que sea como una tabla periódica, pero bueno, aquí al final de hecho aparece una n que tiene que satisfacer ciertas propiedades, entonces estas columnas en la vida real deberían ser infinitas. Y finalmente, fuera de todas estas familias infinitas que vemos aquí arriba, aquí abajo están lo que se llaman los grupos esporádicos. Entonces, ¿qué son los grupos esporádicos? Pues bueno, básicamente se encontraban grupos simples que no caían en ninguna de estas familias de aquí arriba, y dijeron, pues bueno, vamos poniéndolos provisionalmente en una pila extra, que es la pila de los grupos esporádicos. Entonces el primero que se encontró fue el grupo de Mathieu, creo que finales del siglo XIX, desde entonces. Y luego, bueno, la familia de grupos de Mathieu, que son estos que aparecen aquí al principio. Y después pues, pasaron varios años y no se había encontrado ningún otro grupo simple que no cayera en estas familias. Y después se empezaron a encontrar muchos más, ¿no? Entonces casi todos tienen los nombres de quien los descubrió. Entonces hay los grupos de Conway, los grupos de, bueno, pues hay varios, ¿no? Suzuki, etc. Entonces, hasta que finalmente se conjeturaba la existencia del más grande de los grupos esporádicos que iba a existir, que es el grupo monstruo. Y por cierto, una vez que terminaron la lista con el monstruo, el teorema de clasificación obviamente implica demostrar que la lista ya no puede seguir creciendo, ¿no? Que ya se acabó, que esas son todas las excepciones y que son exactamente 26 excepciones, 26 grupos esporádicos. Entonces el monstruo es el más grandote de ellos, es un grupo finito, pero pues tiene más o menos aproximadamente 8 por 10 a las 53 elementos, entonces es monstruoso, como su nombre lo dice, y fue construido a partir del álgebra de Grice. Entonces ya se conjeturaba su existencia por razones de teoría de representación, etcétera, que debía existir un grupo simple de ese tamaño, pero el primero que lo construyó fue Grice, a través de su álgebra, ¿no? Entonces construyó un álgebra pegando cosas, muchas cosas excepcionales se van acumulando y producen este grupo de automorfismos excepcional también, ¿no? Que es simple y gigante. Entonces, bueno, hay una historia simpática. Hay varios libros de divulgación sobre el monstruo y sobre todo este teorema de clasificación. Entonces, por ejemplo, uno que me parece interesante se llama Symmetry and the Monster, de Michael Ronan. Los que estén interesados en saber más sobre esta historia, ahí pueden leerlo, Symmetry and the Monster. Entonces, él cuenta que Grice, por ejemplo, estaba como muy preocupado en que alguno de los grupos, en pasar la historia y que alguno de los grupos tuviera su nombre. ¿Sí? Porque todos los demás grupos tienen nombre de matemáticos, ¿no? Alguien lo descubría, tienen su nombre. Entonces, obviamente en su artículo, pues Grice no le podía poner, este es el grupo de Grice, porque pues no se vería bien para la comunidad matemática. Entonces, en su artículo Grice le puso el Friendly Giant, el gigante amigable. Sí, por un programa de Estados Unidos, creo, ¿no? Sobre este personaje. Pero entonces, bueno, no pegó tanto el nombre y en lugar de que la comunidad lo llamara el grupo de Grice, le llamaron grupo monstruo. Entonces, bueno. Entonces no tan amigable. Sí, no tan amigable. Entonces, sí, exactamente. Entonces, bueno, sí, cuenta esa historia Mark Ronan, pero bueno, el álgebra del cual el grupo de automorfismos es el grupo monstruo, sí se conoce normalmente como álgebra de Grice. Ok, bueno, entonces vamos a entrar a algunas cosas un poquito más técnicas, que van a estar para la siguiente parte de la plática. Entonces, en un álgebra en general, ustedes pueden considerar algo que se llama el endomorfismo adjunto de un elemento del álgebra. Entonces, ¿qué va a ser esto? Pues va a ser un endomorfismo, una transformación lineal, que toma un vector y lo que hace es multiplicar ese elemento fijo que tenemos A por el vector. Y esto pues esencialmente por las propiedades de álgebra, la propiedad distributiva y la propiedad la de los escalares,
pues va a ser una transformación lineal, ¿no? Entonces, vamos a denotar como spec A el conjunto de autovalores del endomorfismo adjunto de A. Y también vamos a considerar el lambda autoespacio del endomorfismo adjunto. Entonces, en otras palabras, A lambda A son todos los vectores en el álgebra, tal que al multiplicarlos por A, sea lo mismo que multiplicar el vector por ese lambda, ¿no? Entonces, es el autoespacio. Ok, bueno, también un poquito vamos a hablar sobre idempotentes, que son de las herramientas que nos van a servir. Entonces, un elemento de un álgebra es idempotente si al multiplicarlo por sí mismo, te vuelve a dar él. ¿Sí? Entonces, si A cuadrada es igual a... Y eso obviamente implica, bueno, sí, eso implica, aunque no sea asociativa, va a implicar que cualquier potencia tiene que darte A. Entonces, bueno, un lema sencillo es que si el álgebra es asociativa y ustedes tienen un elemento idempotente, entonces los posibles autovalores que puede tomar el endomorfismo adjunto de A pueden ser nada más 0 y 1, no hay de otra. ¿Sí? Si el álgebra es asociativa, tiene que ser forzosamente 0 y 1. Entonces, bueno, aquí hay una pequeña demostración de este hecho sencillo. Entonces, supongamos que tomamos un autovalor, lambda. Entonces, pues por definición va a existir un elemento del álgebra distinto de 0, tal que A por V es lo mismo que lambda por V. Entonces, multiplicando esto de aquí arriba por A, obtenemos que A por V es lambda por V. Entonces, el álgebra es asociativa. Entonces, podemos poner los paréntesis. Bueno, aquí del lado izquierdo estamos usando el hecho que el álgebra es asociativa. Del lado derecho estamos usando la propiedad de los escalares, ¿no? De que los escalares en cualquier entrada se pueden poner al principio de la multiplicación. Y A por A, como A es idempotente, debe darnos A. Entonces, del lado izquierdo tenemos AV y del lado derecho tenemos lambda AV. Entonces, se fijan, aquí, bueno, esto es una propiedad de espacios vectoriales ya nada más, ¿no? Aquí tenemos un vector y un mismo vector y son lo mismo excepto multiplicándolos por lambda, ¿no? Entonces, eso ya debe implicar que lambda tiene que ser 0 o 1. ¿Sí? Eso ya es propiedades del espacio vectorial nada más. Ok, muy bien. Entonces, bueno, vamos a la siguiente parte de la plática, que son álgebras axiales. Entonces, bueno, para empezar a hablar de álgebras axiales, voy a hablar de álgebras de Majorana. Entonces, fueron definidas en 2009 por Alexander Ivanov con el objetivo de axiomatizar las propiedades del álgebra de Grice. Entonces, bueno, ahí hay una foto con Ivanov porque, bueno, fue mi asesor de doctorado. Entonces, pues estamos. Pero, entonces, si la idea de Ivanov era, tenemos esta álgebra de Grice, que es una álgebra de dimensión gigantesca, muy complicada, es decir, ni siquiera, es decir, a mano, excepto por cálculos por computadora, que a veces son muy complicados, si ustedes toman dos elementos de la álgebra de Grice, no saben cuánto da su producto, pues. O sea, no hay una forma sencilla de ni siquiera calcular cuánto da el producto de dos elementos de la álgebra de Grice. Bueno, a menos que sean elementos muy especiales, ¿no? Pero tomamos dos elementos aleatorios de la álgebra de Grice, ¿no? Entonces, es una álgebra que se hizo pegando muchas cosas. Entonces, tiene muchos componentes y dependiendo de dónde estén los elementos que tomes, en qué componente, se satisfacen ciertas cosas del producto. Entonces, su construcción es bastante compleja. Entonces, la idea de Ivanov es tomar algunas propiedades esenciales del álgebra de Grice, axiomatizarlas y tratar de reconstruir todo a partir de los axiomas. Claro que pues, es un objetivo muy ambicioso, ¿no? Porque necesitaremos muchos axiomas. Entonces, inició él con unos 10 axiomas aproximadamente y logró demostrar, después vamos a presentar el teorema, que con esos 10 axiomas es suficiente para reconstruir álgebras, subálgebras de la álgebra de Grice generadas por dos idempotentes especiales. Estos idempotentes especiales también los vamos a definir ahorita, pero los vamos a llamar, son los que son los axes o los ejes. Entonces, todas las generadas por dos idempotentes se pueden reconstruir con los axiomas. Las generadas por tres idempotentes ya no se pueden reconstruir porque, bueno, ya es una variedad enorme, pero hay algunos casos que algunas subálgebras sí se reconstruyen totalmente de los axiomas. Entonces, bueno, después de esto, las álgebras axiales son una generalización de las álgebras de Majorana. Entonces, las álgebras de Majorana, como vamos a ver más adelante, tienen, una de las características que tienen es que los autovalores que pueden tomar estos idempotentes especiales son fijos. Van a ser siempre 0, 1, 1/4 y 1 sobre 32. Y ya. Entonces, parecen arbitrarios, pero pues así salen en el monstruo. Entonces, las álgebras axiales, es decir, bueno, vamos a
permitir más libertad en estos autovalores y vamos a ver qué otro tipo de álgebras pueden surgir, ¿no? Con los mismos axiomas que las álgebras de Majorana. Entonces surgen otras álgebras no asociativas interesantes, incluso algunas álgebras de Jordan salen a partir de ahí. Entonces, bueno, vamos viendo algunas definiciones. Entonces, lo primero que necesitamos es saber lo que es una regla de fusión. Entonces, va a ser simplemente una función simétrica. Tenemos f, va a ser un campo siempre. Una función simétrica de f en f a el conjunto potencia de f. Entonces, dado dos elementos del campo, vamos a asociarlo en subconjunto de elementos del campo, ¿sí? Normalmente no necesitamos que la función esté definida, de hecho, en todo el campo. Normalmente vamos a esta regla de fusión la vamos a usar respecto a los posibles autovalores que tengan nuestros idempotentes. Pero bueno, en general vamos a decir que es así. Entonces, esta es la definición de lo que es un estrella eje. Entonces, tenemos un álgebra, no le pedimos nada más al álgebra, simplemente un álgebra secas. Entonces, vamos a decir que un elemento de álgebra es un estrella eje si cumple lo siguiente. Lo primero es que A sea idempotente, es decir, que A cuadrado sea igual que A. Lo segundo es que este endomorfismo adjunto de A sea diagonalizable. Entonces, en particular, ¿qué podemos hacer? Pues podemos, todo el álgebra, descomponerla como la suma directa de los autoespacios, ¿sí? Del endomorfismo adjunto, de este idempotente. Descomposiciones de raíces. ¿Perdón? Es como de descomposición de raíces. Sí. Sí, a veces también le dicen descomposición de Peirce, me parece, ¿no? Otra propiedad es que A sea primitivo, es decir, para nosotros primitivo, bueno, primitivo tal vez significa muchas cosas en muchos contextos, pero para nosotros primitivo significa que el autoespacio asociado con el autovalor 1 es nada más el espacio generado por A, por el mismo idempotente. Entonces, bueno, obviamente una cosa que pueden notar es que 1 siempre forzosamente es un autovalor. ¿Por qué? Porque A cuadrada es igual que A. Entonces, pues A mismo es un autovector, ¿no? Del endomorfismo. Entonces, siempre al menos A es un autovector asociado con 1 del mismo, del endomorfismo junto del mismo, y pedimos que no haya nadie más, ¿sí? Que este espacio sea generado por A nada más. Y la tercera propiedad que pedimos es esta interacción con la regla de fusión. Entonces, lo que hacemos es que si tomamos un elemento del lambda autoespacio y lo multiplicamos por un elemento del mu autoespacio, eso debe estar contenido, lo que nos resulte de esa multiplicación, debe estar contenido en la suma directa de los gamas autoespacios, donde gamma está tomado de lambda estrellita mu. Del mismo A. Sí, perdón, del mismo A. Aquí faltaron los paréntesis, sí. Exactamente, el mismo A. Entonces, acuérdense, lambda estrellita mu es de hecho un conjunto, pues, porque está definido estrellita. Entonces, tomamos a gamma de ese conjunto y pues tomamos la suma directa de estos. Entonces, si se fijan, en cierta manera, las reglas de fusión nos están diciendo cómo se multiplican los vectores de los autoespacios. ¿Sí? Eso es lo que quiere. Y esta es como de las principales herramientas con las que se trabajan estas álgebras. ¿Sí? Ok, entonces, bueno, vamos a unos ejemplos explícitos. Entonces, bueno, el ejemplo más sencillo, que de hecho es asociativo, o sea, es muy chafa, pero bueno, ilustra algunas cosas. El ejemplo más sencillo es si tenemos F2. Pueden pensar en R2 si quieren. ¿Sí? Entonces, el producto va a ser producto coordenada por coordenada, como está aquí. Entonces, en este caso, pues podemos definir unas reglas de fusión de esta forma. Estas ahorita las defino yo arbitrariamente, pero luego van a ver que todo corresponde bien. Entonces, bueno, decimos que si 1 estrellita 1, pues el conjunto contiene al 1, 1 estrellita con 0 es el vacío, 0 estrellita con 1 es el vacío, 0 estrellita con 0 es el conjunto contiene al 0. Entonces les digo, normalmente esta regla de fusión no me interesa para los demás elementos del campo, nada más, de hecho si quisiéramos refinar la definición anterior, o sea, la regla de fusión nada más debe ir del espectro de ciertos autovalores. Estos son los autovalores posibles de una idempotente porque acuérdense que la álgebra es asociativa, ¿no? Entonces nada más puede tener 1 y 0. Entonces el vector A, 1, 0 es idempotente, multiplican 1, 0 por 1, 0, coordenada por coordenada, pues nos vuelve a dar 1, 0. Y además ustedes pueden checar, ahí pueden hacer los cálculos directos, es primitivo y es diagonalizable ya que el espacio F2 puede
escribirse como esta suma directa. Entonces, el 1 autoespacio es de hecho 1, 0 y el 0 autoespacio es 0, 1. Y obviamente eso pues es todo F2. Y la multiplicación de autovectores satisface esto de acá. Entonces, por ejemplo, si ustedes toman algo del 1 autoespacio y lo multiplican por algo del 1 autoespacio, pues nos da a fuerzas algo del 1 autoespacio, ¿no? Si ustedes toman algo del 0 autoespacio y lo multiplican por algo del 0 autoespacio, nos vuelve a dar algo del 0 autoespacio, como dice aquí, ¿no? Y si ustedes multiplican algo del 1 autoespacio por el 0 autoespacio, nos da el vector 0. Entonces, en ese caso es cuando escribimos vacío, pues, ¿no? Porque es como que la suma directa es vacía, que definí antes. Entonces, cuando nos da 0 los productos, vamos a poner vacío aquí en las reglas de fusión. Ok, entonces, un álgebra va a ser axial si es un álgebra conmutativa y además es generada por un conjunto de estrella ejes. ¿Sí? Esta es la definición de álgebra axial. Generada significa generada como álgebra, ¿no? Es decir, todo elemento del álgebra puede escribirse como combinación lineal de productos de estos estrella ejes. Los estrella ejes son elementos de la... Sí, del álgebra también. Sí, claro. Sí, bueno, sí, exacto. A lo mejor, siendo más rigurosos, una álgebra conmutativa es axial si existen un conjunto de estrella ejes dentro de ella que la generen. Sí. Entonces, bueno, el álgebra F2 en el caso anterior es una álgebra axial porque es generada por estos dos estrella ejes y en este caso es una álgebra asociativa. Entonces les decía, bueno, es un ejemplo muy chafa, pero ilustra un poquito. Entonces vamos a ver un ejemplo más interesante ahora. Este ejemplo se conocen como las álgebras axiales de Matsuo y va a ser así. Tomamos un elemento del campo fijo. Bueno, de hecho, vamos a suponer que no es ni 1 ni 0, porque si no tenemos otra vez lo de antes. Bueno, sí, podemos pensar que engloba el ejemplo anterior, ¿no? Tomamos un eta fijo y definimos estas reglas de fusión. Entonces, se fijan, aquí aparecen otros subconjuntos, ¿no? Por ejemplo, si multiplicamos eta por eta, nos da el conjunto 1, 0. Entonces, vamos a considerar un espacio vectorial sobre F que tenga base A1, A2, A3, algunos elementos, y definimos el producto entre esos elementos de la base de esta forma. Entonces, los elementos de la base van a ser idempotentes y además, si multiplicamos dos elementos distintos, aquí I es distinto de J, si multiplicamos dos elementos distintos, nos va a dar un elemento más el otro elemento menos el tercero. Y aquí con una especie de escalado, ¿no? Es producto escalado. Entonces, se fijan, es un producto relativamente sencillo, pues no hay mucho esfuerzo en definirlo. Simplemente multiplicación de dos elementos es uno más el otro menos el tercero, que no aparece ahí. ¿Sí? Pero estas álgebras, si usted lo define así, resulta que no son asociativas en general. Entonces, es una forma sencilla de definir el producto. Obviamente, después extendemos este producto. Aquí está definido nada más para la base, pero lo extendemos linealmente para cualquier elemento del espacio vectorial. Entonces, por cálculos directos, ustedes pueden ver que para cada uno de esos vectores, el espectro va a ser 0, 1 y eta, y además van a ser diagonalizables. Pueden descomponer el álgebra como los autoespacios. Y bueno, lo que pasa es que este tipo de cosas, para convencerlos, pues necesitarían de plano hacer los cálculos a mano, y no quería presentar los cálculos aquí, pero bueno, pueden hacerlo de actividad extra plática. Entonces, sí van a satisfacer esta regla de fusión de acá, ¿no? Entonces, por ejemplo, en particular, si tomamos un eta autovector y un eta autovector, el resultado de multiplicar dos eta autovectores debe estar contenido en la suma directa del 1 autoespacio y del 0 autoespacio. ¿Sí? Si tomamos un eta autovector y un 0 autovector, nos debe dar un eta autovector, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de cosas sabemos. Y a partir de ahí se pueden deducir ciertas cosas. Entonces, sí, hay varias cosas interesantes. De hecho, de esta tablita se puede deducir bastante información del álgebra. Entonces, por ejemplo, miren, una cosa que se puede deducir es que tanto el 1 autoespacio como el 0 autoespacio son subálgebras. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ustedes toman algo del 1 autoespacio, la regla de fusión nos dice debe estar contenido en el 1 autoespacio.
Entonces es cerrado el producto, ¿no? Lo mismo para el cero. Toman algo del cero autoespacio, lo multiplican por algo del cero autoespacio, debe estar contenido en el cero autoespacio. Entonces tanto el 1 autoespacio como el 0 autoespacio de estas álgebras son subálgebras. El eta autoespacio ya no es subálgebra. ¿Por qué? Porque pues no es cerrado, ¿no? Al contrario. Toman dos cosas del eta autoespacio y les cae fuera siempre. ¿Sí? Entonces eso ya no es subálgebra. Entonces es una cosa que pueden ver. Otra cosa que pueden ver es que de hecho hay una Z2 graduación. Entonces eso no lo he definido todavía, pero después vamos a verlo. Pero para los que ya saben lo que es una Z2 graduación, pueden tomar una parte positiva y una parte negativa. Entonces la parte positiva va a ser el 0 y el 1 y la parte negativa va a ser eta. Y básicamente lo que eso significa es que si ustedes toman algo de la parte positiva y lo multiplican por algo de la parte positiva, siempre les da algo de la parte positiva, ¿no? Entonces ahorita nomás sigan, aunque no sepan bien lo que significa, pero supongamos que estos dos de aquí les ponemos la etiqueta positivo, a este le ponemos la etiqueta negativo. Entonces toman algo de positivo con positivo, nos da positivo. Toman algo negativo con negativo, nos da positivo, ¿sí? Toman algo negativo con algo positivo y nos da negativo, ¿sí? Entonces eso de ahí dice que va a haber una Z2 graduación, que vamos a verlo un poquito más adelante. Ok, entonces bueno, en general estas álgebras A son conocidas como álgebras de Matsuo. Surgen en otros contextos, bueno, también conectadas con álgebra de Grice, pero incluso surgen en cosas de álgebras vértice que tienen relación con álgebras de Grice. Cuando eta es igual a un medio, estas álgebras de hecho son álgebras de Jordan. Y cuando eta es igual a un cuarto, estas álgebras son álgebras de Majorana. Aunque no define lo que es álgebras de Majorana, pero van a ser álgebras de Majorana. De hecho, la siguiente diapositiva es definición de álgebras de Majorana. Entonces, una álgebra Majorana va a ser una álgebra axial generada por estrella ejes que satisfacen la siguiente regla de fusión particular. Entonces, podemos pensarlo así. Una álgebra Majorana es un caso particular de las álgebras axiales. Entonces, de nuevo, la diferencia aquí es que, les digo, siempre tenemos estos autovalores 1, 0, un cuarto y 1 sobre 32. Parecen arbitrarios, pero les digo, así sale del monstruo, así sale del álgebra de Grice. Y también podemos leer varias propiedades del álgebra con esta tabla de fusión, ¿no? Entonces, por ejemplo, de nuevo, el 1 autoespacio, el 0 autoespacio son subálgebras y de nuevo hay una Z2 graduación. Aquí tienen que tomar el 0, el 1 y un cuarto como la parte positiva, el 1 sobre 32 la parte positiva, la negativa, y de nuevo positivo por positivo da positivo, negativo por negativo da positivo, positivo por negativo da negativo. ¿Sí? Sí. ¿Es el mismo Majorana de la física de los fermiones de Majorana? Entonces, no, bueno, es una pregunta interesante. Pues la verdad es que no sé. La respuesta de Ivanov, cuando le preguntaban de por qué se llamaban así, él decía que porque un físico le había dicho que esta regla de fusión aparecía para los fermiones de Majorana, o parecía para... Sí, estaba relacionada con con las partículas de Majorana. La verdad, como yo no sé mucho de física, entonces la verdad no puedo corroborarlo. Pero para los que sepan, o sea, supuestamente hay una conexión en que esta tabla que aparece ahí también aparece en las áreas de física relacionada con esa partícula, con el fermión de Majorana. ¿Sí? Entonces, pues sí, es una pregunta interesante. Bueno, entonces algunas cosas sobre las álgebras de Majorana. En el álgebra de Grice hay unas cosas que se llaman 2A ejes. Entonces, ¿qué es esto de 2A ejes? Pues bueno, en la álgebra de Grice ustedes tienen de hecho una correspondencia entre involuciones del grupo. Ustedes tienen un grupo, ustedes tienen una involución. Involución son elementos de orden 2 y con algunos idempotentes del álgebra. Entonces, los 2A es simplemente una clase de conjugación de elementos de orden 2. Normalmente en grupos finitos, las clases de conjugación se nombran así, les ponen como 2 para decir cuál es el orden de la clase de conjugación de los elementos, y A, B, C, D, E, etcétera, nomás pues, para ponerles una etiqueta pues, a las distintas clases de conjugación. Entonces 2A es como la primera clase de conjugación de elementos de orden 2 en el monstruo, y a cada elemento de esta clase de conjugación le corresponde un idempotente en el álgebra de Grice. Entonces, de hecho, esos son los idempotentes, los 2A ejes, con los que se inspira la definición de los estrella ejes que vimos anterior.
Entonces, las subálgebras de Grice generadas por 2 ejes son álgebras de Majorana, y en particular, toda el álgebra de Grice es una álgebra de Majorana también, porque está generada por estos 2 ejes. Entonces, este es el teorema que les mencionaba antes, que es como la motivación para definir todo esto, para axiomatizar estas propiedades. Entonces, con la definición de álgebra de Majorana que tenemos, es posible demostrar que toda álgebra generada por 2 estrella ejes es isomorfa a una de las 9 álgebras de Norton-Sakuma. Entonces, estas son 9 álgebras particulares. De hecho, algunas son álgebras de Matsuo, como las que vimos antes. Pero bueno, son 9 álgebras muy particulares. Ustedes ahí sí pueden saber exactamente cuál es el producto de todos. No son de dimensiones tan grandes. Entonces, la dimensión más grande de una álgebra de Norton-Sakuma es de dimensión 9, me parece. Entonces están clasificadas totalmente, ¿no? Son 9, una lista de 9 álgebras, las generadas por 2 ejes. Por 3 ejes, pues ya es una pregunta mucho más complicada. Entonces, bueno, aquí está lo que les decía de las Z2 graduaciones. Entonces, sí, exactamente, es lo mismo que super, exactamente. Sí, una Z graduación es lo que llaman super también, una superálgebra. Entonces, decimos que una álgebra tiene una Z2 graduación si existen subespacios, un subespacio positivo y un subespacio negativo, tal que el álgebra es la suma directa de los subespacios, y además, si toman, o sea, se cumple esto, es decir, si toman algo de lo positivo y lo multiplican por algo de lo positivo, les tiene que dar algo positivo. Si toman algo negativo por negativo, les da algo negativo. Aquí pongo este producto porque es con el producto de signos normal, ¿no? O sea, de que positivo por positivo da positivo, negativo por negativo da positivo, positivo por negativo da negativo. ¿Sí? No debería ser superíndice. Sí, perdón, debería ser superíndice. Sí. Sí. Otro error. Sí, exacto, porque aquí lo puse arriba, ¿no? Pero sí, exactamente. Ok, sí, y estas álgebras también se conocen como superálgebras. Entonces, una cosa interesante es que toda Z2 graduación va a inducir un automorfismo de esta forma. Entonces, tomamos un vector V y lo descomponemos. Sabemos que todo el álgebra es suma directa de la parte positiva y la parte negativa. Entonces, lo descomponemos en su parte positiva y su parte negativa, y lo que hace tau, lo que hace el endomorfismo, es ponerle signo negativo a la parte negativa, básicamente. Entonces, haciendo eso, ustedes pueden checar, es una transformación lineal, y además preserva el producto del álgebra, es decir, se cumple esto. Entonces, esto también es un ejercicio de unas 3 líneas nada más, pero si ustedes hacen este producto y hacen este producto de acá, van a ver que les da lo mismo, ¿no? Siempre precisamente por la forma en cómo se comporta la Z2 graduación. Entonces, muy bien. Entonces, si la regla de fusión de un álgebra axial induce una Z2 graduación, como les decía antes, entonces cada estrella eje va a inducir un automorfismo, tau sub A, que es el que les puse antes, es básicamente ponerle signo negativo a la parte negativa, y esto se conoce como la involución de Miyamoto, o también se conoce a veces como la involución de Majorana, igual, ¿no? Cuando en la axiometrización de Ivanov le decía involuciones de Majorana, pero en un contexto más amplio de álgebras axiales y de hecho de álgebras de operadores vértices, se le llama involución de Miyamoto. Entonces, bueno, las álgebras de Majorana en particular tienen una Z2 graduación, como les contaba antes. La parte positiva es los autoespacios 1, 0 y 1/4, y la parte negativa es 1 sobre 32. Y aquí les pongo de nuevo la tablita para que vean eso de nuevo. Es la parte positiva, multiplicamos algo positivo por algo positivo, siempre todos los que aparece aquí es de la parte positiva, ¿sí? Multiplicamos algo negativo por algo positivo, siempre todo lo que aparece aquí es algo negativo, y finalmente multiplicamos algo negativo por algo negativo, y todo lo que aparece acá es positivo. Entonces, por cierto, estas tablitas de fusión siempre son simétricas, ¿no? De hecho, por definición al principio les dije que las reglas de fusión eran una función simétrica, es decir, pues que arriba de la diagonal y abajo de la diagonal debe haber lo mismo, porque la álgebra es conmutativa también, ¿no? Viene de ahí. Ok, entonces bueno, vamos a la última parte de la plática, es álgebras código. Entonces esta parte, bueno, inicialmente no está tan conectada con las álgebras axiales, pero luego pues, nuestra idea es ver cuál es la conexión que hay, ¿no? Pero inicialmente son unas álgebras más generales que podemos considerar.
Entonces, bueno, vamos a considerar F2 es el campo con dos elementos, como normalmente, un poco de notación. En lugar de escribir 1,111, vamos a escribir el 1 en negritas y el 0 en negritas el vector 0 en F2n. Entonces, tomamos como B complemento, vamos a decirlo así, es 1 más el V que tenemos, que esencialmente pues, es cambiar los unos por ceros, ¿no? En un vector, porque acuérdense que estamos en F2. Entonces la suma es módulo 2, básicamente. ¿Sí? Sí. Entonces, igual para cualquier vector en F2n, tenemos que el soporte de V son las coordenadas donde el vector es 1. ¿Sí? Se fijan las coordenadas donde el vector sea 1. Y el peso de uno de estos vectores es el tamaño del soporte. ¿Sí? Entonces, si han estudiado alguna vez teoría de códigos, bueno, hecho esto es de códigos, ahí dice el título. Si han estudiado alguna vez teoría de códigos, pues ya habrán encontrado estas definiciones. Pero bueno, esto se conoce como el peso de Hamming. Y es una métrica, de hecho. Entonces, un código lineal binario de longitud n es simplemente un subespacio de F2n. ¿Sí? Ahí está ya la definición de códigos, primera clase de teoría de códigos. Muy bien. Y bueno, una cosa de la notación que vamos a hacer después es que C estrellita para nosotros va a ser el código menos el 0 y el 1. Si el código no tiene 0 y 1, pues no pasa nada, no se lo quitamos, ¿no? O sea, está bien definida esa resta de todas maneras. Ok, entonces ahora sí, esta es nuestra definición de lo que es un álgebra código. Entonces, un álgebra código va a ser una álgebra conmutativa sobre F y va a tener esta base. Vamos a considerar que tiene esta base. Aquí hay una llave de más, perdón. Entonces, para cada coordenada, estas I's van a ser las coordenadas del código, ¿no? Como antes, tenemos un código de longitud, les recuerdo esta definición, un código C de longitud n es simplemente un subespacio de F2n. Entonces, para cada una de las coordenadas del 1 a n, vamos a tener unos elementos base que vamos a denotar como TI. Y para cada vector, distinto del vector 0 y distinto del vector de puros unos, vamos a tener otro vector que es e a la v, lo denotamos como e a la v. Perdón, Sí. cuando dices subespacio, ¿te refieres a subespacio vectorial? Sí, Okay. sí, subespacio vectorial, sí. Sí, exactamente. Entonces aquí, si se fijan, bueno, hay una mezcla un poquito, pero bueno, no es tan complicada, nomás hay que poner un poquito de atención, pero si se fijan, el código C está sobre el campo F2, ¿no? Entonces, C vive sobre F2 a la n, pero el álgebra AC ya no vive sobre F2, ya vive sobre F, sobre otro campo. Normalmente podemos considerar los reales, supongamos, ¿no? Normalmente, o cualquier campo. Para muchas de las cosas creo que puede ser arbitrario, pero normalmente siempre lo pensamos como característica cero. ¿Sí? Entonces, lo que hay es una conexión entre las palabras código y los nuevos vectores que estamos definiendo sobre este otro campo. Y estos van a ser los productos. Entonces, lo primero nos está diciendo que los elementos TI son idempotentes y si toman elementos distintos va a dar 0. Entonces, esta delta de aquí es la delta de Kronecker. Si I es distinta de J, nos va a dar 0 el producto de las T's, pero si son iguales, nos va a dar el mismo. Entonces, son idempotentes y, pues podemos decir, especie de ortogonales respecto al producto. La siguiente es, si toman uno de los elementos T por un elemento E a la V, les va a dar esto de aquí. Primero, el caso va a dependiendo si V en la coordenada I tiene 1 o tiene 0. ¿Sí? Entonces, acuérdense que T está etiquetado por las coordenadas y V es una palabra código. Entonces, lo que hacemos es vemos la coordenada de V en I y si tiene 0, pues va a ser 0 el producto. Y si tiene 1, entonces va a ser un múltiplo escalar del mismo. Y estos escalares de ahí pueden variar. Luego vamos a hablar de ellos. Son los parámetros del campo. Y por último, estos, si multiplican dos elementos correspondientes a palabras código, nos va a dar 3 casos. Entonces, lo primero es que, vamos viendo por los casos de abajo mejor, pero primero es si el vector V es precisamente el complemento de W, entonces el producto nos va a dar 0. La siguiente es que si son exactamente los mismos, entonces el producto nos va a dar la suma de los vectores T correspondientes al soporte de V
igual ahí con unos escalares. Y si el vector no es ni el mismo, si el vector v no es ni el mismo w, ni su complemento, entonces básicamente nos va a dar, los vamos a sumar, e a la v más w. ¿Sí? Entonces, bueno, esto, si se fijan, estamos tomando en cierta manera, aprovechándonos de la estructura del código lineal binario, y trasladándolo para definir un producto en un álgebra en otro campo, sobre cualquier otro campo. ¿Sí? Esta definición pues, está inspirada en álgebras de operadores vértice, aquí, de hecho aquí lo menciono, inspirada en álgebras, hay una construcción en álgebras de operadores vértice que se llama álgebras de operadores vértice código, y tienen conexiones también con todo esto del álgebra de Grice y las álgebras de Majorana, pero bueno, es como la inspiración, ¿no? Para nosotros tomámoslo así como una definición nada más. ¿Siempre sale álgebra? Sí. No importa los coeficientes. No, bueno, puede salir cosas triviales, pero es que, digamos, lo estamos definiendo como formalmente. En cierta forma, podemos decir, estos son nuestros elementos base y tomamos las combinaciones lineales. Entonces, estos productos se extienden linealmente a todos los elementos del espacio, sí. Entonces, en particular, por ejemplo, la dimensión, creo que lo voy a mencionar por acá. Bueno, no lo menciono, pero perdón. Si vemos la dimensión del álgebra código, pues va a ser n, porque aquí tenemos n elementos representados con una coordenada, n más el número de palabras código distintos de 0 y 1, ¿sí? Más la cardinalidad de C estrellita. Sí. Ok, entonces, bueno, en particular, estos coeficientes, estos parámetros, que son partes de las constantes estructurales del álgebra, estos parámetros, si se mantienen constantes cuando cambiamos i o cuando cambiamos v o w, decimos que denotamos el álgebra código así nada más, a, b, c. Entonces, a, de hecho, les recuerdo, a es el parámetro que sale cuando multiplicamos un t por un ev, b es el parámetro que sale aquí, cuando v es distinto de w y su complemento, y los c son los que aparecen aquí. Entonces, si se mantienen constantes, lo denotamos así. En general, estas álgebras código no van a ser asociativas y ni siquiera van a ser asociativas en potencias. Entonces, es algo que, bueno, se puede demostrar fácil de la definición anterior. Y van a ser álgebras simples en general, no tienen ideales propios no triviales, a menos que el código que las defina sea este de aquí, sea el 0, el 1, otra palabra código distinta y su complemento. Ok, bueno, aquí una definición técnica. Me voy a ir un poquito más rápido porque ya seguía casi me está acabando el tiempo. Pero bueno, el hecho, este es el tipo de teoremas que nos interesa, o el tipo de resultados que nos interesaba encontrar con esta construcción. Entonces, por la manera, por donde vienen, que vienen de álgebras de operadores de vértice código, deberían tener una conexión con las álgebras axiales, esencialmente, ¿no? O sea, tiene una conexión, sí, una conexión en toda esta área de álgebra de operadores vértice. Entonces, queríamos ver si axiomáticamente podemos encontrar conexiones también. Entonces, básicamente, de los primeros resultados que obtuvimos es que si el código lo toman un código simplex, que bueno, eso significa que es un código dual de un código de Hamming, o si toman un código de Reed-Muller de primer orden, entonces el álgebra código generada, salvo en este caso cuando A sea no cumple esta condición, va a ser un álgebra axial. Entonces podemos demostrar que hay unos estrellita ejes que cumplen ciertas reglas de fusión, etcétera, ¿no? Todo esto. Otro resultado también es que si tenemos un código proyectivo, aquí aparece lo que es proyectivo, básicamente proyectivo significa que la matriz generadora del código tenga columnas distintas de 0 y distintas entre sí. Entonces, si tenemos un código proyectivo generado por una sola órbita, visto como con la acción de sus automorfismos, entonces el álgebra código no generada por ese código va a ser un álgebra axial también, ¿sí? Entonces, bueno, también analizamos clasificamos cuánto las álgebras anteriores tenían Z2 graduación, y estudiamos otra cosa que se llama la forma de Frobenius, que esto básicamente es una forma bilineal que se comporta bien con el producto de vectores. Pero bueno, no tengo mucho tiempo para entrar en detalles de eso. Entonces, algunas preguntas abiertas o qué nos gustaría hacer después con esas álgebras código. Pues bueno, por ejemplo, ver cuándo esas álgebras código van a ser axiales, caracterizar en qué situación van a ser axiales siempre. Entonces, investigar más sobre las Z2 graduaciones y los grupos de Miyamoto que generan,
Entonces, otra pregunta interesante que yo veo es que tenemos esta definición de álgebras código, que en cierta manera ligan un código con un álgebra, y qué otras álgebras conocidas pueden verse así, a través de un código. Y finalmente, qué otras características del código se reflejan en su álgebra código. ¿Sí? Y, bueno, es un pequeño anuncio de 1 minuto, que en Guadalajara pues acabamos de abrir una maestría. Tenemos la primera generación nada más, entonces es maestría en ciencias en matemáticas. Pueden checar la página web si buscan maestría en ciencias en matemáticas Guadalajara. Ahí aparece la página web y cualquier duda pues me mandan un correo. Ahorita está la convocatoria abierta para 2019, por cierto, 2019 ya. Ok, bueno, muchas gracias. ¿Preguntas? Sí. Pregunta muy tonta o quizás obvia. Entonces, ¿las álgebras de Jordan con las descomposiciones de Fields son ejemplos de álgebras axiales? Sí, bueno, más bien algunas álgebras, de esas álgebras de Matsuo, por ejemplo, cuando eta es un medio, van a ser álgebras de Jordan. Pero no cualquier álgebra de Jordan va a ser, va a ser axial. Entonces, más bien, sí, o sea, hay como una intersección ahí. Pero no cualquiera necesariamente. Sí, porque es con un producto muy específico. O sea, salen algunos ejemplos muy específicos con un producto muy específico. Entonces, digamos, cuando la álgebra de Jordan tiene cierto producto, pues sí va a ser una álgebra axial. Pero las álgebras de Jordan son como más generales, ¿no? O sea, sí. ¿Alguna otra? Bueno, pues muchas gracias. Gracias.